Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen, por supuesto, a través de la radio y las plataformas de internet. Hoy hemos tenido un día frío, húmedo en la capital y sigue lloviendo en buena parte de la geografía nacional. En las últimas 24 horas se registraron 7.697 nuevos casos de COVID y sigue muriendo mucha gente. 713 personas fallecieron entre ayer y hoy. Mucho cuidado con ese tema. Llegaron al país 600,000 vacunas de Pfizer, lo cual es una buena noticia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación da luz verde para investigar a Pío López Obrador. El magistrado Vargas intentó frenar el procedimiento. Hace un momento platicamos con él. El presidente de la República pide a sus simpatizantes cuidadito con atacar o agredir a quienes piensan diferentes. El presidente. Decirle a todos los que simpatizan con nosotros de que cuidadito con hacerle daño a otra persona por pensar distinto. Hay que respetar. No me gusta la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto. Eso también lo digo porque la senadora Lili Telles se queja de que está siendo acosada. Eso dijo el presidente de la República, quien también entregó premios a los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos. Ana Gabriela Guevara dio a conocer el monto, estamos hablando de 111 millones. La reforma eléctrica pone a prueba la coalición entre PRI, PAN y PRD rumbo al 2022 y por supuesto al 2024. El presidente de la República dice: es momento de definirse entre las empresas o el pueblo. Hay otros, por supuesto, opiniones. Le comento de entrada que, bueno, pues las empresas globales consideran que se trata, la Asociación de Empresas Globales, que se trata de una reforma inquietante. Moody's dice que pone en peligro la calificación de México. Greenpeace la señala como una reforma eléctrica que es un error y un retroceso. Por su parte, la secretaria ANAL le dice que los paneles solares no tienen absolutamente ningún problema. Mientras todo esto se discute en el ámbito político y económico, quiero decir que se dieron a conocer dos datos importantes hoy: la inversión y el tema del consumo. Y sí hay un incremento en el margen, pero si usted compara los datos de cómo estábamos en el 18, la verdad es que sí les queda todavía mucho terreno a la inversión, que en este caso pues estaría recibiendo este golpe. Los empresarios consideran que tanto la narrativa gubernamental como la propia reforma pues plantea una situación adversa a sus propios intereses y el consumo apenas avanza. En otros temas, Pedro Castillo obliga a renunciar, el presidente del Perú, a su ministro Guido Bellido luego de 69 días de gobierno en Perú. El activista Adrián Levarón dio a conocer la detención de Uriel Valle, el 18 presuntamente implicado en la matanza de los miembros de su familia. Ha sido un día muy complicado en materia de asesinatos. Abandonaron cadáveres de policías en la frontera entre San Luis Potosí y Zacatecas y también encontraron cadáveres, eso fue en Manzanillo, de aduaneros desaparecidos. Después de la pausa le cuento el detalle. Bueno, y seguimos por supuesto con la información. Fíjese que bueno, pues nuestro embajador en Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, hizo un llamado firme al Consejo para no eludir el tema del tráfico ilícito de armas. Parte de lo que dijo fue esto. México reitera hoy su firme convicción que desde el Consejo de Seguridad podemos lograr que mejoren las prácticas y la transparencia en el comercio ilícito de armas, fortalecer esquemas que prevengan el desvío, mejorar los análisis de riesgo a la exportación, asegurar mecanismos para la verificación de usos y usuarios finales autorizados, además de promover la perspectiva de género y de atención a las víctimas de la violencia por armas de fuego.
Pues parte de lo que dijo precisamente nuestro embajador en Naciones Unidas. Y el día de hoy el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, subió efectivamente también un mensaje en el que agradece el que la ONU le haya dado el Premio de Acción Climática Global 2021, que ganó efectivamente con el Plan de Acción Climática en la zona metropolitana. Parte de lo que dijo Enrique Alfaro fue esto. El PAC Metro es un instrumento de planeación y gestión que representa la continuidad de todos estos esfuerzos. Además, convierte a nuestra ciudad en pionera a nivel Latinoamérica al presentar el primer instrumento de planeación metropolitano de este alcance. El PAC Metro forma parte del compromiso que el gobierno de Jalisco ha liderado desde una plataforma de gobernanza metropolitana en busca de un nuevo consenso social entre autoridades y sociedad para hacerle frente a la crisis climática. El PAC Metro integra todas las acciones actuales y futuras en materia de mitigación, aceptación e inclusión climática, asumiendo compromisos específicos en una ruta de trabajo con visión 2050 para lograr 3 objetivos. Primero, tener una metrópoli carbono neutral, basada en la gestión integral de los residuos, la movilidad masiva y no motorizada, así como el suministro y uso de energías limpias. Segundo, una metrópoli incluyente, sustentable y resiliente ante los impactos climáticos, que busque soluciones basadas en la naturaleza y que impulse una gestión responsable del agua y la protección de nuestro capital ambiental. Y tercero, una metrópoli coordinada y participativa con liderazgo climático. Bueno, y ahí tiene usted lo que dijo el gobernador de Jalisco. Hay otro tema que le pongo sobre la mesa. Fíjese, esta mañana conversé con el embajador británico y a Gran Bretaña le toca ni más ni menos que llevar adelante todo lo que tiene que ver con la COP26, esta en Glasgow. Por supuesto, depende de acuerdos globales, que todos los países se comprometan a avanzar más. Por cierto, el Parlamento turco hoy aprobó o ratificó el Acuerdo de París, o sea, cada vez más países dicen estoy en la digamos la misma línea o quiero contribuir, porque finalmente todos los países se dan cuenta que el cambio climático no distingue regiones. Hay países más amenazados, pero digamos el tema del calentamiento global es un asunto central. Por cierto, en el día de hoy recordamos a Mario Molina. ¿Qué hubiera dicho el Premio Nobel mexicano cuando estamos en plena persecución de los científicos por parte de la Fiscalía General de la República, que me sigo preguntando después de todas las reacciones, cómo no enrolla el tapete, dice, a otra cosa mariposa? Esto nos salió muy mal, pero no me extiendo en este asunto. Hoy el embajador británico me dijo que él no descartaba que hubiera un gran acuerdo en esta cumbre de Glasgow. Pero en México recordamos que de Copenhague a Cancún, la diplomacia mexicana hizo la parte que le tocaba. Por supuesto, depende de todos, no depende solo del país anfitrión. Y el trabajo en esos momentos de Patricia Espinosa, Luis Alfonso Alba, reencauzó el diálogo. Momentos en los cuales había, después de Copenhague, pesimismo. ¿Cómo llegamos a Glasgow? ¿Hay pesimismo, hay optimismo? La humanidad ha entendido que no podemos seguir, como decía una activista sueca, con el bla, 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 embajador. No, así que, bueno, primero que nada quisiera reconocer el rol de México hace 10 años, porque el proceso parecía un poco perdido antes de que todos se reunieran aquí en México. Y por supuesto que México, como una economía grande, emergente, y también con sus lazos con Estados Unidos, su influencia regional, esperamos que vaya a jugar un rol preponderante también en Glasgow. Bueno, veo que hay ciertas esperanzas para poder llegar a un nuevo acuerdo, un hito nuevo en el desarrollo mundial hacia esa economía verde y neutra en emisiones. Pero en fin, depende de la dinámica en la sala y hay que recordar que no solo participan los países mismos, sino que miles de personas representando la sociedad civil, las empresas,
también, y todos tienen un jugar más o menos central que desempeñar en el proceso. Pero estamos esperanzados, sí, que podemos llegar a un nuevo acuerdo histórico. Yo creo que es muy importante, o sea, la meta es antes del 2050. Pues parte de lo que me dijo el embajador Benjamin esta mañana, el embajador de Su Majestad. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Muy buenas noches. Le comento que las dos académicas que estaban citadas por la Fiscalía General de la República acudieron ante el Ministerio Público para conocer la imputación en su contra. Sin embargo, a su salida, señalaron que no estaban percibidas para revelar datos de la indagatoria que se inició en contra de todos los científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un total de 31. Patricia Zúñiga, una de las 31 científicas que son acusados por delitos de servidores públicos, delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero, acudió minutos antes de las 11 de la mañana a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República. Durante la diligencia, la académica se reservó su derecho a declarar y adelantó que lo hará por escrito. Luego de hora y media de estar al interior del inmueble marcado con el número 75 de Paseo de la Reforma, el abogado defensor de la inculpada, Ricardo Sánchez Reyes Retana, dijo que ya conocieron por fin la carpeta de investigación. Ya la conocimos, no podemos hacer ninguna referencia de fondo en relación a la carpeta porque son muchos tomos, son 10 tomos, pero estamos apercibidos de no revelar ningún dato de la carpeta, por lo cual nuestros comentarios quedan aquí. En tanto, alrededor de la 1 de la tarde arribó al mismo sitio la científica Gabriela Nutrenit, acompañada también de su defensa, y la especialista a su salida señaló. Nos atendieron en el citatorio, nos dieron acceso a la carpeta de investigación, todavía no nos dieron una copia de la carpeta, nos van a dar una copia de la carpeta. Nosotros por derechos humanos nos corresponde saber qué es lo que se nos está investigando y tener toda la evidencia que ellos están analizando, pero nos dijeron que en una semana nos van a dar acceso, nos van a dar de hecho en una unidad de USB, nos van a dar la carpeta. Estamos muy contentos con los resultados. Este jueves se espera que hagan lo propio Julia Tehuelle y José de Jesús Franco López, quienes eran los coordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, de donde presuntamente se desviaron 244 millones de pesos. Doctor, el reporte. Gracias. Y bueno, pues ya le leía la carta que firmaron todos los representantes de centros dedicados a temas de Latinoamérica y también de México allá en los Estados Unidos, una firma, tenemos un grupo de científicos impresionante, el grupo, el número y por supuesto la calidad y los nombres, ahí está eso como un elemento suplementario. Cambio de argumento informativo y voy ahora con José Ramón Cosío. Él, usted lo sabe, es ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional y para fortuna nuestra también colaborador de este espacio. Doctor, ¿cómo estás? Bien, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, oye, he oído que la propuesta de reforma eléctrica del presidente es expropiatoria, que viola tratados internacionales, que suprime reguladores. ¿Tú cómo la ves, José Ramón? Mira, yo creo que antes, qué bueno que lo preguntes. Mira, yo creo que antes de empezar a hacer ya consideraciones, valdría la pena describirla, porque si no vamos a acabar todos en estas conversaciones donde nadie escucha a nadie, y creo que sí, en un momento de esta evolución o involución, como lo queramos ver, del mundo, sí nos tenemos que dar cuenta que más allá de ideologías, la electricidad es uno de los elementos, pues tú lo sabes perfectamente y nuestro auditorio también, que es esencial para la vida, para la economía, para el confort, para prácticamente todo lo que hacemos todos los días. Entonces, sí creo que lo primero que tenemos que hacer es decir, oiga, antes de está bien o mal, ¿por qué no vamos despacio y por qué no lo vamos bien? Lo primero que hace la reforma en el artículo 25 es decir que la Comisión Federal de Electricidad ya no será una empresa productiva del Estado. Acordémonos que CFE era una empresa monopólica, eso sí hay que decirlo, por eso algunas personas están diciendo que estamos regresando al monopolio, porque era una empresa monopólica donde todo se hacía por CFE. ¿Te acuerdas que fusionó la compañía de Luz y Fuerza? Entonces quedó todo con CFE. Y bueno, lo que hace y después evolucionó o involucionó, como cada quien lo quiera ver, con la reforma del presidente Peña Nieto y de los partidos que lo acompañaron en esa reforma, para decir que CFE iba a ser una empresa productiva del Estado.
pasaba de un régimen puro de derecho administrativo a un régimen mixto de derecho administrativo y derecho mercantil. ¿Esto qué quería decir? Que ya no estaba en una posición así prevalente respecto a todas las personas y respecto a todas las actividades, sino que tenía que entrar en relaciones comerciales con esto. Lo interesante de la reforma es que no solo termina con la condición de CFE como empresa productiva del Estado, sino que en la letra chiquita, vamos a llamarle así, elimina las empresas productivas del Estado, lo cual quiere decir que Pemex también puede regresar a tener esta condición prevalente, más de derecho administrativo que a la condición mercantil que actualmente tiene. Entonces, hablando de pasan CFE, a ser organismos del Estado, ya no están obligados a lógica de ser productivos, José Ramón. Exactamente, ya lo dijiste perfectamente, pero todo el mundo estamos hablando de CFE y no nos hemos dado cuenta que en la reforma o en el cambio también se está introduciendo o se está modificando el régimen de petróleos mexicanos. Entonces ahí hay un primer problema esencial. El segundo problema es que la energía eléctrica pasa a ser una actividad esencial del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía eléctrica solo va a estar determinada por el Estado como actividad esencial. Se dice, y esto es una parte muy curiosa, de veras que no sé si es de buena fe o de mala fe o de ignorancia, o no lo sé, pero en la exposición de motivos se dice que las empresas privadas podrán estar en el sector prioritario, como actividades prioritarias, siempre que tengan capital nacional. Eso no se refleja en el texto, pero sí se dice en la exposición de motivos. Y una técnica interpretativa de la Constitución, no digo que sea la única ni sea la predominante, pero sí es una técnica interpretativa, es darle sentido a las normas constitucionales, no solo por lo que expresamente dice el texto, sino por la exposición de motivos y lo que se estableció. Entonces sí creo que aquí hay una condición muy curiosa o delicada, como la queramos ver, para decir, oiga, lo que pusieron en la exposición de motivos sobre que las empresas que van a poder estar en el sector prioritario de la electricidad necesariamente tienen que tener capital nacional, porque eso pues evidentemente modifica completamente el régimen, e insisto, no está en el texto constitucional. La tercera cuestión es que CFE se vuelve un superorganismo productor y un organismo distribuidor, generador, distribuidor de energía eléctrica. La Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos pasan a formar parte de la Secretaría de Energía. Ya no son órganos constitucionales autónomos, como es bastante obvio. Y la CENAR, que es el centro que distribuye la energía, la energía, entonces también forma parte de CFE. Entonces, CFE sí queda en una posición prevalente. Hay ahí una relación del 54-46. No sé, y eso no está justificado en la iniciativa, por qué CFE va a producir 56 y no 70 o 25 o 89, no lo sé. Eso no está claramente explicado, pero el otro 46 le queda a los particulares para poderlo producir. Pero ese 56%, y esta es la parte creo que es muy importante lo que tú dices, Leonardo, de los convenios internacionales, la va a vender CFE como sea. Puede ser energía limpia, limpísima, sucia, sucísima, de donde sea. Ese primer 54%, es suyo. El resto lo empezará a comprar de los particulares. Y ahí es donde está la preocupación de si esto significa o no la violación, más allá de la retórica constitucional, de la producción de energía eléctrica en condiciones, digamos, favorables al medio ambiente. Ya. Oye, pues es por supuesto un tema muy interesante. Preguntarte, naturalmente los tratados comerciales son o tienen fuerza constitucional y México pues los tiene que respetar, pero acuerdos como los de París, ¿son vinculantes en términos de lo que son las obligaciones constitucionales de un Estado o ese podría quedar pues simplemente como un asunto de buena voluntad? Hace un rato analizábamos, doctor Cosío, con Ken Smith, este tema del dumping ambiental y las responsabilidades en las que puede ocurrir un Estado que no reduzca sus emisiones. Pero desde el punto de vista jurídico, ¿esos acuerdos como el de París son vinculantes también para México, más allá de lo político y moral? Mira,
Primero, claramente lo que tú dices, todos los tratados internacionales, el NAFTA y ahora el TEMEC, firmado en este sexenio, pues de luego tienen unas reglas de inversión. Tú no puedes pedirle a las gentes que bajo ciertas reglas vengan y después, a mitad del juego, cambiarles esa condición y suponer que ellos van a recibir una carga. Entonces yo supongo, porque van a ser muchos millones de dólares, si se genera esta reforma. Hoy nos puede parecer que es un acto de nacionalismo, nos puede parecer que fue un acto importante, pero, ojo, se disparan todos los mecanismos que tienen que ver con el arbitraje de inversión, con las formas en este caso. Entonces ahí hay un problema que yo me imagino que para la magnitud de lo que están queriendo hacer, ya lo deben haber calculado cuáles son todos los costos y los riesgos de esta medida. Pero lo segundo que tú dices, sí hay acuerdos importantes en materia ambiental. No tienen una sanción directa, eso sí hay que decirlo, pero sí, tú lo sabes, muchas de las compañías públicas, de las compañías que cotizan, han migrado en sus acciones y en sus condiciones de inversión a que las empresas participen o inviertan en sectores donde se está produciendo, digámoslo así, energía limpia. Entonces, si fuera un consejo y en un determinado momento dijera, tenemos aquí esta cantidad, ¿dónde la vamos a invertir? En México, no la podemos invertir en México porque México es uno de los países que está produciendo, imaginémoslo así, energía eléctrica cara, contaminante, sobre todo contaminante, y desde luego no podemos invertir los recursos de esta empresa pública en esos casos. Pública me refiero a que esté en la bolsa, no que sea del Estado. Entonces, aquí es un problema muy importante donde, y muchas personas ya lo han empezado a advertir, podrías entender que un consejo que esté direccionando la inversión de una empresa dijera, a México no lo vamos a llevar. ¿Por qué? Porque no está satisfaciendo los requisitos en este caso. Y ahí sí, no de forma directa, pero sí de manera indirecta, estaríamos quedándonos sin recursos que desde luego se los van a llevar otros países, otras empresas, y perderemos competitividad en ese sentido. ¿Y cómo se da, perdón que te lo pregunte así de una manera muy, digamos, especulativa, cómo se da en este caso el control jurídico o la tutela de los acuerdos internacionales que tiene México, de los tratados internacionales que tiene México? Déjame plantearlo así, José Ramón. Supongamos que el legislativo aprueba esta reforma tal como la mandó el ejecutivo y presumimos que va a violar o el Telecue o el Temec. ¿Ahí qué ocurre? O sea, ¿tiene un individuo o un interés, una empresa en particular o un país que empezar a establecer controversias, o la Suprema Corte en algún momento puede salir y decir, caballeros, lamento mucho, pero esta legislación que acaban de aprobar viola algunos compromisos que tenemos externamente? ¿Cómo opera esto, José Ramón? Mira, se podrían dar dos condiciones y qué buena pregunta haces. La primera es, ¿puede ser una reforma constitucional inconstitucional? Esta es la primera pregunta. Es una discusión muy antigua, muy vieja. Pocos tribunales constitucionales en el mundo se han atrevido a hacerlo. Una parte Colombia, hace años India, en fin, pero no es un tema común. Pero aquí sí se presenta una situación de si los derechos humanos, sobre todo los de naturaleza medioambiental, los que tienen que ver con nuestra salud, etcétera, pueden ser violados con esta reforma. Entonces ahí habría una discusión. Pero la segunda, donde ya bajaría, y esto aterrizaría un poco más claramente, es con la emisión de la nueva ley. Es evidente que una reforma de esta naturaleza pues tiene que reestructurar todo el sistema eléctrico, CFE, los contratos, etcétera, etcétera. Y otra muy importante, que la propia reforma constitucional dice que se van a cancelar una serie de contratos que se entiende pues ya están celebrados. Entonces ahí podrían estos particulares ir en contra de las determinaciones de la ley, ojo, de la ley, en los juicios de amparo. Y los inversores, las empresas que ya vinieron a México, podrían disparar sobre todo los mecanismos de arbitraje internacional. Estos suelen ser ya preestablecidos en los propios contratos en caso de incumplimiento, revocación o modificación. Hay reglas de distintos organismos internacionales que se tienen que seguir, reglas procesales. El Estado, la empresa que demanda, nombra un árbitro, el Estado demandado nombra un árbitro y los dos árbitros nombran entre sí a un árbitro. Y entonces se viene... Pregunta ahí, ¿Sí?
Doctor, si hay arbitrajes que un particular ya ha ganado, en fin, rigen a la hora de, digamos, volver a plantearse el asunto, o si hay nueva legislación o reforma constitucional, es borrón y cuenta nueva y tendrían que reiterar o pedir un nuevo arbitraje. José Ramón. No, yo creo que son arbitrajes que se llevaron a cabo bajo las condiciones del contrato. El Estado Nacional sabía que ese contrato estaba vigente, por decirlo, déjame decirlo así, como si el Estado Nacional fuera una persona única que pensara. Él sabía, y las reglas de los contratos y las reglas arbitrales podrían hacer que México se viera demandado por diversas empresas en distintos litigios internacionales para estos casos. Entonces, los laudos serían contra México para efectos de cobrar. Es cierto que podría decir México, pues yo no pago los laudos, pero ya nos hemos encontrado internacionalmente con casos pues muy duros, muy penosos, donde los bienes que tenga el Estado mexicano en el extranjero son embargados, son garantizados para el cumplimiento de obligaciones. ¿Te acuerdas en un momento que embargaron el buque escuela de la Armada Argentina para el cumplimiento de obligaciones internacionales? Los chicos, los cadetes que andaban ahí, pues tuvieron una situación muy incómoda y el barco se quedó para garantizar. Entonces son procesos que pueden ir creciendo en este sentido, pero si ya llegamos a eso, pues el nivel de inversión en México, la confianza en los negocios, etcétera, pues el dinero es evidente, no va a fluir aquí y se pueden ir a otros lugares. Entonces yo cuando pienso en una reforma de este calado, supongo que ya hicieron los cálculos jurídicos y sobre todo financieros de cuáles serían los riesgos ante las eventuales demandas que se pueden venir. Y aquí sí creo, y lo digo de veras con el mayor respeto y el mayor cuidado, no vale esta argumentación del Estado soberano. Yo soy un Estado soberano, yo estoy satisfaciendo la soberanía nacional, porque creo que esos son elementos que se establecieron por un gobierno y que le dan continuidad al resto de los gobiernos a los que vienen atrás y no pueden omitir el cumplimiento de estas obligaciones. Claramente. Pues doctor, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, muy buenas noches y que todos la pasen bien. Gracias, un privilegio tener al ministro en retiro, José Ramón Cosío. Y bueno, por le informar en titulares que el presidente del Perú, Pedro Castillo, pidió la renuncia del primer ministro Guido Bellido. Vamos con Jaime Herrera para que nos cuente de qué se trata. Jaime, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Saludos, un saludo para ti y también para toda la radioaudiencia. En efecto, hoy por la tarde, en este momento precisamente, el presidente Pedro Castillo se encuentra ya juramentando a su nuevo gabinete ministerial, encabezado por la abogada, lideresa de defensa de los derechos ambientales y de derechos humanos, Mirta Vázquez Chupilín, quien está reemplazando desde este momento al expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, quien había sido bastante cuestionado por sectores, sobre todo de ultraderecha, pero también por sectores empresariales, debido a la confrontación que él había tenido durante muchas ocasiones cuando se refería al sector empresarial. Es más, por ejemplo, había anunciado la renegociación de los contratos con algunas empresas extractivas, como por ejemplo la que se encarga actualmente de la extracción y transporte del gas natural de Camisea, así como también, como por ejemplo, algunas empresas encargadas de la extracción de petróleo en algunos lotes de la selva peruana. Eso no le gustó obviamente a algunas bancadas parlamentarias, así como también al sector empresarial, quienes inclusive en algún momento amenazaron al presidente Pedro Castillo con la vacancia de su cargo desde el Congreso de la República. Y obviamente Pedro Castillo hoy en su discurso al mediodía dijo que para lograr la gobernabilidad, para tratar de estabilizar el clima político, realice este cambio, un cambio que en realidad obedece efectivamente a ello, pero que no gira del todo hacia el centro. Por el contrario, recordemos, como lo dije hace un instante, Mirta Vázquez también es militante de un partido de izquierda, específicamente de Tierra y Libertad, un partido dedicado al tema ambiental y al tema de la defensa de los derechos humanos. Entonces, Mirta Vázquez es la presidenta del Consejo de Ministros del Perú. Duró 70 días Guido Bellido al frente de esa responsabilidad. Pues muy agradecido por el reporte. Muy buenas noches. A ti, Leonardo, un gusto en saludarte.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjate que mañana se presentará un libro que se ve francamente atractivo. Embajadores de México, Estados Unidos, la diplomacia y crisis de oportunidades, que han coordinado Roberta Layuz, Erika Pani, Paolo Riguzzi y también la doctora Celia Toro. Mañana la presentación correrá a cargo de Silvia Yorguli, presidenta del Colegio de México, y del canciller de la República. Moderará Alejandro Alday, el director del Instituto Matías Romero. Lo anuncian en sus redes. Habrá que estar pendiente y, por supuesto, leer este interesantísimo libro. Saludo ahora a mi compañero del Primer Plano, del Universal también, un académico y analista político muy distinguido, José Antonio Crespo. ¿Cómo estás? ¿No? Bueno, pues me dicen que hay un problema, que se cortó. En un momento más regresaremos con él para conversar sobre pues los distintos temas que tienen que ver con la agenda política. Fíjense que después de que el presidente dijera hoy cuidadito a sus, en este caso, partidarios, de estarse metiendo con la gente que tiene pues visiones alternas, decía el jefe del Estado: no me gusta la tolerancia, prefiero respeto. Hace algunos días dijo: no me gusta solidaridad, aunque es una bella palabra, por el aroma salinista que tiene, por eso prefiero usar fraternidad. Como que se ha pensado muy bien, ¿no?, las palabras que utiliza, pero al mismo tiempo cuida mucho los símbolos, los signos y las fotografías. No le ha gustado en este caso tomarse fotos. Ya vio usted la forma en que trató el tema de la línea 12 del metro, es decir, no voy a buscar ahí ningún protagonismo. Y tengo la impresión que en el tema del Senado, lo voy a comentar ahora mismo. Bueno, saludo a José Antonio Crespo, me dicen que ya lo tengo en la línea. José Antonio, buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Muy bien. Oye, pues preguntarte dos cosas. La central es la forma en que el presidente está mandando el mensaje de la reforma eléctrica y el impacto que esto tiene en la alianza y en el PRI. Pero antes te pregunto, la decisión de no ir al Senado, tú que tienes instinto político y además has estudiado también nuestro sistema político, ¿es una cuestión, digamos, preventiva del presidente, que no quiere una foto con pancartas y críticas? ¿No quiere la foto con Monreal, que entiendo que tampoco debe ser cómodo después de que le levantó la mano a Claudia Sheinbaum? O a lo mejor no quiere la foto tampoco con la maestra Ifigenia Martínez, quien, como sabemos, ha tenido, junto con Porfirio Muñoz Ledo, una visión, digamos, independiente, ¿no?, de la función legislativa. ¿A ti a qué te suena, José Antonio? Pues mira, podría ser cualquiera de las tres, pero a mí me suena más a que no quiere enfrentar, digamos, pancartas y reclamos de parte de la oposición. Quizá no solamente de Lili Telles, que fue la que dijo que pues le iba a decir cosas y a hacer algunos reclamos, sino que quizá algunos otros senadores de oposición hubieran hecho algo parecido. Y a López Obrador no le gusta la confrontación en ese sentido. Le gusta decir las cosas desde la mañanera, confrontar a la oposición, descalificarla, pero ya la confrontación física no le gusta. Por eso en muchas ocasiones donde podía exponerse a algo así, pues mandaba precisamente a Olga Sánchez Cordero, como fue cuando murieron la gobernadora de Puebla y su esposo, y que les podían gritar o chiflar o reclamar, pues mejor mandó a Olga Sánchez Cordero. Sí, yo creo que a López Obrador le gusta evitar ese tipo de confrontaciones. Ya. Oye, cuando el presidente le dice al PRI: oiga, tienen que elegir entre Salinas de Gortari o el cardenismo, o en el mejor de los casos, pues los 60, ¿no? 50-60, López Mateos. En realidad estamos volviendo al dilema de los 80s, Crespo, en el que se hablaba del conflicto al interior del PRI entre los dinos y los renos, los tecnócratas y los políticos. Es decir, en realidad ese tema nunca ha salido de la mente de la generación de los presidentes, la división del PRI, José Antonio. Así es, yo creo que sí, precisamente el tema de la reforma eléctrica sí nos ubica al nacionalismo revolucionario. Es decir, es una reforma que se parece, que no es idéntica, pero se parece a lo que había antes, durante los años del nacionalismo revolucionario. Y él ejemplifica con Salinas el símbolo del neoliberalismo. En realidad, tendría que haberles dicho entre Adolfo López Mateos y Enrique Peña Nieto, que es cuando se hace la reforma vigente actual, que ya es muy distinta, que ya tiene tintes neoliberales.
lo que había antes todavía era la herencia del nacionalismo revolucionario. Pero por un lado igual y no se quiere meter con Peña Nieto directamente, casi no lo hace, y por otro lado, bueno, pues Salinas es el que representa el neoliberalismo. Y la reforma que está vigente, la de Peña Nieto, pues es la reforma eléctrica del neoliberalismo. Y la que él está proponiendo... Sí, ya se me cortó. Ya se me cortó. Bueno, pues parte del debate que había en los 80 es un poco la venganza, ¿no? El propio López Obrador, cuando iba a ser candidato al gobierno de Tabasco, finalmente le pusieron a Salvador Neme allá en los 80. Él rompe, crea la corriente democrática, misma que él recordaba, ¿no? A propósito de la maestra Ifigenia Martínez, y poco a poco las cosas fueron efectivamente cambiando. No es, por supuesto, un tema menor, sigue estando en la conciencia del presidente esta idea de la confrontación, ¿sí? De que se daba en aquellos momentos al interior del partido hegemónico. José Antonio. Sí, bueno, pues te decía eso, ¿no? Que sí estamos un poco frente al dilema de una reforma eléctrica muy propia, muy parecido al nacionalismo revolucionario, es decir, otra vez muy estatista, muy monopólica, y les dice López Obrador, los priistas, oigan, escojan entre su pasado nacionalista revolucionario y su presente o vigente todavía neoliberalismo, pues escojan sus raíces. Hay que acordarnos que el PRD surge precisamente como una protesta al viraje nacional hacia el neoliberalismo. Pero por eso elige entonces al símbolo de Salinas, que es pues quien realmente introdujo y impulsó el neoliberalismo. Después de Miguel de la Madrid, Salinas es el mejor símbolo. Ya. Oye, está apostando a la ruptura de la coalición, la propuesta que en campaña hizo el PRI en alianza con el PAN y el PRD de efectivamente contener, en este caso, las reformas constitucionales presidenciales. En este caso, el presidente está literalmente mandando una cabeza, un misil nuclear a la integridad del PRI. José Antonio. Así es, desde luego aprovecha la reforma eléctrica en donde sí requiere de 55, 56 estados, probablemente de los 70 de él que tiene el PRI, y aprovecha para buscar esa ruptura dentro del propio PRI, que seguramente se va a dar. Algunos priistas votarán en favor de la reforma eléctrica y otros no, pero también para romper en lo posible esa coalición opositora, para que el PRI, en la medida de lo posible, con la mayoría de los diputados, se vayan a votar con Morena, y en esa medida la oposición se quede más debilitada. Es parte de lo que está buscando López Obrador, desde luego para apoyar su reforma eléctrica, pero yo creo que también con vistas a otras más adelante. Ya. Oye, y con esto el PRI está comprando su paso, digamos, sus certificados de galloso, ¿o qué está haciendo? Porque si forma parte de la 4T, pues adiós competencia. Empezando por lo que viene, el gobernador de Oaxaca ya ha dicho, hay que darle una oportunidad a la reforma eléctrica, pero no sé qué van a hacer con los otros estados y no sé qué van a hacer con la joya de la corona, el Estado de México, que se disputará en los próximos años. Pero si el PRI pasa a ser un elemento más de la 4T, como lo el Verde o el PT, pues ya competencia en los otros estados no creo que tenga muchos. José Antonio, mucha. Así es, es una jugada que podría ser muy suicida de parte del PRI, aunque repito, yo no creo que el PRI va a actuar como un partido unificado. Habrá votos, no sabemos cuántos, en favor de la reforma eléctrica de López Obrador, y habrá otros que no voten, que se mantengan, digamos, defendiendo a la actual reforma energética, la de Peña Nieto. Pero desde luego que en la medida en que el PRI se una o se vincule a Morena, pues se va a ir para abajo. ¿Por qué? Porque los de Morena van a votar por Morena. La gente de Morena, la que apoya a López Obrador, va a votar por Morena, no por el PRI. En cambio, los críticos del López Obrador, algunos de los cuales ya votaron por el PRI y podrían seguirlo haciendo, en la medida en que el PRI de veras se comporte como un partido de oposición, pues ya van a dejar de votar también por el PRI, si es que el PRI, o en su mayoría, se van a votar alrededor de Morena. Entonces ahí sí está habiendo un juego peligroso para el PRI, y seguramente de los priistas que no quieren apoyar a Morena, están pensando en eso también. Ya.
Oye, pero también qué humillante, ¿no? Tener que decir lo que nosotros aprobamos con nuestra mayoría, ahora resulta que lo desaprobamos con la nueva mayoría. Digo, es una vergüenza, ¿no? Así es, pero mira, los legisladores, de todos los partidos a veces hacen eso. Hay que recordar que muchos morenistas distinguidos votaron por la reforma educativa de Peña Nieto. Entre ellos está Mario Delgado, está Pablo Gómez, está Barbosa, ahora gobernador de Puebla. Ellos votaron y defendieron la reforma educativa. Incluso el propio López Moctezuma, que no era legislador, pero él salió a la defensa de esa reforma educativa de Peña Nieto. Entonces, bueno, pues cuando a los legisladores les conviene cambiar sus votos, cambiar sus perspectivas, lo hacen y encuentran alguna justificación. Como oíamos ya algunos priistas decir, sí votamos por la reforma de Peña Nieto, pero pues no dio resultados, no bajó el combustible, no bajó la electricidad. Entonces, pues hay que buscarle, hay que analizar la otra reforma que nos propone López Obrador. O sea, siempre tendrán algún argumento para justificar su cambio de posiciones. Muy bien. Pues José Antonio, te mando un abrazo. Igualmente, Leonardo, que te vaya bien. Cuídate y saludo a la doctora Domínguez Barbosa. Ella es especialista en temas de salud pública. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con el gusto de siempre a ti y a todo tu amable auditorio. Y en esta ocasión, pues, para compartir buenas noticias, fíjate que nos entregaron los resultados intermedios, fase 2, 3, de Merck, de un antiviral vía oral, fíjate, se llama Molnupiravir. Y los resultados son excepcionales, puesto que reduce el riesgo de hospitalización y muerte hasta en un 50% de los pacientes con COVID que fue diagnosticado o que estuvieron diagnosticados con COVID leve a moderado. Este es un medicamento, Leonardo, que pues todavía no está a disponibilidad, obviamente, en el mercado. Tiene que pasar, obviamente, fase 3. Merck está pujando para que la FDA lo pueda aprobar para su uso de emergencia, como fue en su momento las vacunas. Y bueno, justo en esta carrera, así como lo fue en las vacunas, pues también está Pfizer. Pfizer tiene este medicamento que es parte del estudio que se llama EPIC-PEP, en donde también tienen a un inhibidor de proteasa que está jugando un rol junto con un antiviral y que aquí lo que quieren ellos acercar es hacia la parte preventiva, que esto es muy interesante, Leonardo, es decir, aquellas personas que estuvieron expuestas o en riesgo de exposición a COVID, como por ejemplo en un familiar, en el mismo domicilio, que puedan tener una posibilidad con este medicamento de Pfizer para prevenir que justamente se manifiesta la enfermedad. Entonces, aunque pareciera una carrera muy cerrada, los objetivos son un poco diferentes. Y también Roche Conatea está justamente en esta carrera con los antivirales que también todavía están reclutando. México es uno de los países que también está incluido en algunos de estos ensayos clínicos y es algo muy prometedor. Los resultados, nuevamente, los resultados en este medio término o de medio camino ya de fase 2-3 son muy alentadores. Por lo menos Merck en Molnupiravir promete o espera producir al menos 10 millones de tratamientos para finales de 2021, que se oyen mucho, pero pues todavía muy poco, y lo que tome en abastecer, imagínate, a todo el globo terráqueo, pues va a tardar un poco, pero parte del ensayo clínico de Move Out que emplea Molnupiravir es muy, muy prometedor, Leonardo. Ya. Oye, Andrea, preguntarte, leía que la Pfizer, por ejemplo, pierde muchísima eficiencia después de 6 meses. ¿Esto es, digamos, información probada científicamente, Andrea? La medición que hacen es a partir de anticuerpos, antiespiga, antinucleocápside, pero recordemos que la inmunidad que una vacuna desarrolla, el propio inóculo, no es exclusivamente en desarrollo de anticuerpos, no atenta contra la inmunidad de tipo humoral, que le llamamos, sino también la inmunidad celular. Esta inmunidad es mucho más robusta, mucho más duradera, pero tiene una desventaja, que no la podemos medir en el laboratorio, como en el caso de los anticuerpos. Entonces, en mediciones de anticuerpos se ha demostrado que tienden a descender a partir de los 6 meses.
pero esto no necesariamente se traduce en que quede desprotegida la persona, porque hay una inmunidad celular que queda por mucho más tiempo, Leonardo. Ya, pues muy bien. Andrea, ¿algún apunte más? Pues nada, que se sigan cuidando, que por favor no bajen la guardia, que se vacunen contra la influenza cuando tengan oportunidad. Viene esta temporada de lluvias bastante fuerte con los cambios de temperatura y pues vamos juntos esperemos que esta sea el inicio del final, Leonardo. Sí, pues Andrea, muchas gracias por tu comentario, nos vemos la semana próxima. Y bueno, pues quiero decirle que la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de esta ciudad, convocó a la reunión de Cabildo, lo hizo en el Palacio del Ayuntamiento, a los alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México, proclama que trabajarán en coordinación institucional en beneficio de las y los habitantes de la capital. Bueno, pues ya veremos por supuesto las reacciones y hacemos votos, ahí aparecen en la foto Martí Batres, por supuesto el secretario de gobierno, Lía Limón, Santiago Taboada, los nuevos alcaldes, la alcalde Saldaña, por supuesto, bueno, pues todos los que están, los que repiten y los nuevos, ahí en reunión con la jefa de gobierno. Con esto nos vamos, cuídese mucho, mucho. Entre ayer y hoy murieron 711 personas, o sea, hay que tomarse en serio esto de las medidas de la sana distancia y el cubrebocas y ser rabiosamente feliz, se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.